Hola, buenas tardes, mi nombre es Jolly y bueno, yo les voy a hablar de las fórmulas y funciones de Excel o de la hoja de cálculo. Para empezar vamos a definir qué es una hoja de cálculo. Esta es una base de datos que utilizamos con una serie de fórmulas o funciones para evitar tener que recalcular por cada cambio que hacemos en ellas. Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario que opera con uno o más valores y devuelve un resultado. Este resultado aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que lo contiene. Las funciones actúan sobre los datos contenidos en la celda o celdas de la misma forma que las fórmulas lo hacen sobre los números. Las funciones aceptan información a la que se le denomina argumentos y devuelven un resultado que puede ser numérico, con texto, con referencias, con valores lógicos, con matrices o incluso con información sobre la hoja de cálculo. Entonces, bueno, debemos de saber que la sintaxis de cualquier función es el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos que vayamos a utilizar. Otra cosa que también debemos de tener en cuenta es que todas las funciones deben de seguir las siguientes reglas, que son número 1, si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo de igual. Número 2, los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis y no se debe dejar espacio antes o después de cada paréntesis. Número 3, los argumentos pueden ser valores constantes como número o como texto, o también pueden ser fórmulas o funciones. Y por último, los argumentos deben de separarse siempre por punto y coma o coma, dependiendo de cuál sea el separador que utilice Excel. Entonces, existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que realizamos. Así hay funciones matemáticas, trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de tener en cuenta que una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente sobre la celda si conocemos su sintaxis. Pero Excel dispone de una ayuda o asistente para utilizarlos. Así nos resultará más fácil trabajar con ellas. Entonces, pues rápidamente, como comentario, si queremos utilizar el asistente, lo primero que debemos hacer es situarnos en la celda donde queremos introducir la función, hacer clic en la pestaña de fórmulas y elegir la opción insertar función. De ahí el mismo asistente nos irá guiando para poder introducir la función que queremos. Ya entendiendo cómo se usa el asistente, vamos a seguir hablando un poco de las funciones. Entonces, Excel permite que en una función tengamos como argumentos expresiones, por ejemplo, la suma de dos celdas. Y el orden de ejecución de la función será primero resolver las expresiones y después ejecutar la función sobre el resultado de estas expresiones. Excel también permite que una función se convierta en el argumento de otra función y de esta forma nos permite realizar operaciones realmente complejas dentro de una simple celda. Entonces, rápidamente vamos a hablar de los tipos de funciones. La función de texto es, originalmente una hoja de cálculo se pensó para manejarse dentro del mundo de los números. Pero, pues Excel también tiene un conjunto de funciones específicas para la manipulación de texto. Luego, tenemos la función búsqueda. En una hoja de Excel es muy importante tener los datos correctos para trabajar con las fórmulas diseñadas. Por eso existe una agrupación de funciones específicas para realizar búsquedas de datos. Comprendamos qué es en sí una búsqueda para que podamos entender un poco más la función de búsqueda. Cuando queremos encontrar alguna información, pues no buscamos directamente el dato porque obviamente no lo conocemos. Entonces, realizamos la búsqueda a partir de datos que sí sepamos. Por ejemplo, si buscamos a una persona, pues describimos su aspecto físico. O
Si buscamos el número del teléfono del restaurante, pues buscamos el nombre del restaurante. Entonces, el nombre del dato que queremos buscar no lo vamos a encontrar porque no lo tenemos. Por eso buscamos a partir de datos que sí conocemos. Y bueno, Excel fue creado para los números, entonces hay una infinidad de herramientas para eso, y una de ellas es las funciones financieras, que bueno, es una gama infinita y ya están prediseñadas en Excel, que pues podrían ayudarnos un poco para crear una caja de ahorros en casa. Entonces, pues en general eso sería todo de las funciones. Para terminar, les voy a hablar un poco de los operadores. Las fórmulas utilizan operadores, que son símbolos matemáticos para expresar una operación o una relación entre dos o más valores. Las operaciones en las fórmulas cumplen las mismas propiedades que las operaciones matemáticas. La multiplicación tiene mayor precedencia que la suma, y ya que la suma y la resta separan términos. El uso de los paréntesis permite no considerar la precedencia de los operadores en una fórmula. Y entonces, cualquier operación entre paréntesis tiene la mayor precedencia. Además, las operaciones incluidas dentro del paréntesis en una fórmula se realizan como normalmente hacemos una operación, desde los paréntesis más internos hasta los más externos. Entonces, existen 4 clases de operadores. Los operadores aritméticos, que son los que realizan acciones sobre expresiones numéricas y devuelven obviamente resultados numéricos. En estos operadores aritméticos están la suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje y el exponente. Después están los operadores de comparación. Estos operadores evalúan expresiones lógicas y devuelven resultados lógicos, como verdadero o falso. Dentro de estas está igual a, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que y diferente de. Entonces, y por último tenemos los operadores de texto, que son los que unen las cadenas de celdas para formar una sola cadena. Pues esto sería todo de funciones y fórmulas. Espero que les haya agradado el tema y hayan entendido un poco más sobre Excel. Y pues espero que tengan una linda tarde. Gracias.